y Agenda Urbana procedió a autorizar la adquisición centralizada de mascarillas de protección FFP2 mediante las órdenes ministeriales de 20 y 26 de marzo, necesarias para el personal relacionado con el sector del transporte por el procedimiento de la tramitación de emergencia. Señorías, la necesidad de actuar inmediatamente en el contexto en el que he descrito es la que motivó la compra centralizada dentro del ámbito del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Se optó por acudir a entidades públicas adscritas al mismo, atendiendo a su mayor capacidad logística, su mayor experiencia en la contratación de suministros de gran volumen y su mayor capacidad presupuestaria para realizar dicha contratación sin demoras. Así, se designó para la primera adquisición al ente público Puertos del Estado, que era el ente adscrito al Ministerio que más mascarillas recibía, toda vez que, como saben, Correos y Telégrafos es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda. En la segunda adquisición se centralizó en Adif. Estas mascarillas tenían como destinatarios los profesionales del sector del transporte que tuvieron un papel determinante para el abastecimiento y la entrega de productos adquiridos en el comercio por Internet, telefónico o correspondencia, que tuvo un incremento exponencial a raíz de las medidas de confinamiento que fue preciso establecer para frenar la pandemia. Y con la distribución de estas mascarillas, el Ministerio proporcionó los medios que tenía a su alcance para mitigar o reducir las posibilidades de contagio entre los mismos. Es decir, se hizo con la finalidad de proteger su salud, de mitigar el grave peligro en el que se encontraban prestando un servicio esencial. También es muy relevante tener en consideración la normativa sobre mascarillas aceptadas como equipos de protección individual durante el estado de alarma, porque afecta al objeto de la contratación. Como recuerdan, durante el estado de alarma y ante la escasez de EPIs, con marcado C en el mercado nacional, las autoridades competentes adoptaron medidas excepcionales y transitorias, facilitando la utilización de mascarillas alternativas. Esta normativa, que se dictó por primera vez el 20 de marzo, estableció una equivalencia entre las mascarillas FFP2 y las KN95. Es importante que se sepa que había una norma detrás de esa equiparación. Por tanto, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana adquirió mascarillas para la protección de la salud de los trabajadores del sector del transporte, en calidad de autoridad delegada durante el estado de alarma, actuando de forma inmediata y por el procedimiento de emergencia como le exigía la normativa citada, adquiriendo las mascarillas entonces disponibles y aceptadas como EPI, que eran las KN95. Además, se adquirieron a un precio razonable en aquellos momentos, desorbitado indudablemente en una situación de normalidad, pero no en aquella. Las mascarillas fueron distribuidas entre los colectivos del sector del transporte, de acuerdo con lo establecido en las órdenes ministeriales aprobadas y lo determinado en las resoluciones que se fueron adoptando por la Subsecretaría y la Dirección General de Transporte Terrestre. Las mascarillas que se advirtió que eran defectuosas se devolvieron a la empresa suministradora, que las repuso en un plazo razonable. En definitiva, señorías, ante la situación en la que nos encontrábamos, considero que estaba más que justificado que el Ministerio acordara la adquisición de mascarillas para proteger la salud de los profesionales del sector del transporte. También que se acordara por el procedimiento de emergencia, tal y como determinaba la ley, y que fuera centralizado en entidades públicas del Ministerio. Unos procedimientos de contratación de emergencia que se sujetaron a la legalidad. Y no lo digo yo, lo dice el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado, que no han detectado deficiencias graves ni incumplimientos normativos en las auditorías que han realizado sobre la ejecución de estos contratos, los dos organismos. Y finalmente, que se cumpliera con la finalidad de la contratación, que no era otra que distribuir entre los profesionales del sector del transporte las mascarillas. Esta es la información de la que actualmente disponemos, señorías. Una cosa es que un grupo de personas hayan podido tener un comportamiento ilícito y otra bien distinta es que dicho comportamiento haya sido conocido o consentido por ninguna de las personas que ahora mismo ostentan responsabilidades en el ministerio que dirijo. Dejemos actuar a la justicia, señorías. Eso es lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con la máxima colaboración y transparencia, pero con el rigor
y con el respeto a los derechos fundamentales que exige cualquier Estado de Derecho. En este país tenemos la suerte de contar con excelentes profesionales públicos que velan por el cumplimiento de las normas y que el gasto público redunde en beneficio del conjunto de la ciudadanía. Abrir una especie de causa general dentro de mi departamento cuando no hay ninguna persona en activo que esté siendo ni siquiera investigada no solo sería una irresponsabilidad por mi parte, sino que trasladaría a los ciudadanos una imagen de la función pública que no se corresponde con la realidad. En aquellos días pudo haber quien se lucrara de forma indigna en una situación de emergencia sanitaria sin precedentes en nuestra historia reciente, pero también hubo muchos profesionales que se dejaron la piel por tratar de paliar los terribles efectos de la pandemia y no podemos permitir que se extienda la imagen de los primeros y tape el buen hacer de los segundos. Dejemos que el tiempo y la justicia pongan a cada uno en su lugar. A los tribunales les corresponde depurar las responsabilidades penales y a esta Cámara las responsabilidades políticas que correspondan. Pero eso no significa que yo vaya a quedar de brazos cruzados. Como les he comentado anteriormente, he puesto en marcha una auditoría interna dentro de mi departamento que se está llevando a cabo por funcionarios profesionales específicamente formados para desarrollar este trabajo y, por cierto, independientes e inamovibles. Quiero dejarlo claro. Su cometido es elevar a los responsables del Ministerio de sus entidades adscritas recomendaciones para la mejora de la organización y fijar procedimientos para prevenir cualquier riesgo de eventuales situaciones contrarias a la ética o al interés público. Están trabajando intensamente, como he dicho, de forma totalmente independiente, pero me consta que ya han recabado mucha documentación que ahora mismo están analizando y que posteriormente desarrollarán cuantas actuaciones consideren necesarias para formular las correspondientes recomendaciones. Concluyo, señorías. Quiero dejarles claro que seré implacable con la corrupción. Implementaré cuantas medidas sean precisas para minimizar el riesgo de que pueda producirse en el futuro una situación de esta naturaleza. Y respecto a mi personal, tomaré las decisiones que sean coherentes con la evolución de las investigaciones que actualmente se están realizando. Yo no puedo responder por el nombramiento del señor Koldo García, ni me corresponde como ministro exigirle ninguna responsabilidad porque ya no presta servicios en mi departamento. Confío en que la justicia determinará si se cobraron comisiones ilegales por la compra de mascarillas durante la pandemia y que los culpables paguen por los delitos que hayan cometido. Y a partir de ahí, señorías, quedo a su disposición para que planteen cuantas cuestiones consideren oportunas que intentaré responder en mi turno de réplica.